Araceli Gómez autoriza, se movió la pelota, está en marcha el juego entre Guaraní y Ameliano Nupané. Allí está Pani, lanza al centro, muy cerrado, el remata al arco. ¡Gol de Guaraní! Miño festeja la hinchada de Guaraní porque se le escurre la pelota a la arquera. Y el remate que intentó ser un centro, el disparo de la número 30 Cristaldo. Adentro Guaraní gana 1-0 por accidente que sufre la arquera. Allí está Cristaldo que lanza, se le escapa a la arquera y la asistente dice que entró totalmente la pelota, por eso celebra, tengo mis dudas si entró 100% en la pelota. Allí está Galeano, maniobra Galeano, cerca está Cristaldo, le puede pegar Cristaldo. Lanza al centro, se desvía, la arquera deja correr. ¡Gol de Guaraní! Otra vez Cristaldo, esta vez sí le creo que buscó el arco. Hay una compañera que hizo de cortina, hizo un movimiento que engaña a la arquera del equipo de Ameliano. Y en un par de minutos, en un pestañeo, por ahora el legendario gana 2-0. Fidencia Ortiz que va pescando también allí, fuera del área. Viene el centro, arriba la pelota, empuja Benítez. Cabezazo de Hilda, se mete adentro. ¡Gol de Guaraní! Hilda Rosa Benítez, esta vez no ganó por arriba, pero sí estuvo atenta en el rebote. Empuja para adentro el partido, está 3-0. Qué temprano empieza a resolver el pleito Guaraní. Benítez convirtió el gol, la acción fue de pelota quieta. Y esta es una fecha de varios partidos con goleadas. Y me animo a decir de que este encuentro también se va a poner a tono de esos 2-5-0 que tuvo el marcador. ¡Gol de Guaraní! Gol de Galeano. El remate de la número 7. Ruth Galeano. Es Joana Galeano. Marcando el tanto a favor del legendario, el cuarto para liquidar el pleito. 4-0 está el partido. Argentina le ganó en el grupo A a Canadá 2-0. Por ese grupo, Chile y Perú empataron 0-0. Por el grupo B, ojo con esta acción, gol. ¡Gol de Ameliano! Autogol de Rosa Benítez. Se confió, el arco estaba vacío, intentó conectarse con la arquera. Y otro accidente en el partido. El juego está 4-1, lo celebra Ameliano, lo lamenta Hilda Rosa. Viene el centro, remata al arco, la arquera que desvía. ¡Gol de Ameliano! Maldonado empuja y la manda a guardar. El centro alto, la arquera que desvía, pega en el travesaño, bota sobre la línea y asegura Maldonado para descontar. 4-2 está el partido. No puede Franco. Domina primero, juega para Galeano. Otra vez Franco. Allí está la recién ingresada. Buena pelota filtrada para Fidencia. Le puede pegar al arco Ortiz. Intenta habilitar. Allí está Sánchez. Tiene el gol. Va a rematar. ¡Disparó! ¡Gol de Guaraní! Aparece Daisy Sánchez, la capitana. Qué buena pelota le metió Fidencia. Sí, con ventaja controló. Y definió bien ante la salida de la arquera del equipo de Ameliano. El partido está 5-2. Gana el legendario. Apareció la goleadora. Marca Rosa. Desvía por un costado lateral para Ameliano. La árbitra del compromiso señala la finalización del encuentro. Allí está Araceli Gómez de buen trabajo en la mañana de hoy en Nupané. 5 para Guaraní. 2 para Ameliano. Se fue el partido.